Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola, bienvenidos a Taberna de Historias, un episodio más. Este es el episodio que... ¿5? Sí. 5, ya. Ahí vamos avanzando. Pues bueno, estamos aquí reunidos otra vez. Ya escucharon nuestros nombres en el intro. Y vamos a hablar de un tema hoy como polémico, interesante. Yo le voy a llevar la contra a todos porque soy Contreras, entonces pues claro que sí, vámonos. Está en tu nombre hablando de... Ajá. ¿Qué quieren empezar para platicar para empezar ustedes? Bueno, yo creo que este tema polémico es muy polémico porque la vez pasada hablábamos de que es bien difícil tener una postura, sobre todo ahorita porque tenemos mucha información al alcance y un día te llega súper sesgada, depende de los medios que aporten esta información y te van como direccionando hacia una postura, pero después salen más cosas y más trapos al sol y no puedes tener una postura radical, ¿no? Yo creo que siempre no puedes tener una postura radical. Creo que todos los seres humanos tenemos una idea de la lealtad con nosotros mismos y creo que eso es importantísimo para tener credibilidad para nosotros mismos, ¿no? Tú mismo, como tú mismo, confías en ti y en tus valores y en todo tu sistema axiológico y lo que sea. Pero llega un punto en que la realidad tú la estás viendo y la juzgas desde tu pequeño ángulo, ¿no? Pero cuando empiezas a dialogar, y realmente en el diálogo, hay apertura, porque cuando dialogamos siempre nos deschongamos con el otro tratando de imponer nuestro punto de vista. Y creo que también hay que acercarse a los diálogos con respeto y apertura. Y eso significa que a lo mejor tú ves algo que yo no veo desde mi perspectiva. Y eso puede hacer y matizar mis creencias y mis certezas. Y a mí me parece que, así como dicen, es muy sabio cambiar de opinión. Es justo esto. No se trata de que tú te traiciones a ti mismo, sino que puedas ver el mundo desde una perspectiva que no ven los Ya demás. va a empezar la pelea. No, pero es que no hemos dicho cuál es el tema, ¿no? Es cierto. Pero estamos hablando de la cancelación. Vamos a hablar de la cancelación y todo ese Es que justo asunto. en el episodio 3 estábamos hablando sobre qué leer cuando el mundo se desmorona, ¿no? Y uno de los temas que surgió fue la cultura de la cancelación. Surgió porque en ese periodo estaba como en boga todo el tema de Neil Gaiman, ¿no? Que es un autor que, híjole, a mí me gusta mucho, tengo que admitirlo. Sus libros los tengo ahí, los tengo hasta repetidos porque la verdad es que me gustan mucho. Y también por ese periodo empezó este tema con Anagrama, que también intentaron cancelar o están intentando cancelar a la editorial porque publicaron un libro de un autor que entrevista a un asesino. Entonces, a partir de ahí, pues yo medio pensé en hablar de esto porque un poco es lo que está en boga, ¿no? Todo el tiempo. Pero a ver, hablemos un poco de la cultura de la cancelación. Es esta cuestión en donde cierto personaje, cierta figura, cierta institución deja de recibir apoyo económico, apoyo simbólico, etcétera, por tener conductas ofensivas, inapropiadas o contrarias a pues los valores que están por aquí, por la mesa, ¿no? En donde estás tú hablando. Y pues evidentemente en la era digital es este tipo de discursos y este tipo de conversaciones explotan y todo el mundo termina enterándose qué hizo fulano y por qué lo están cancelando, ¿no? Termina siendo sumamente como una noticia que de pronto todo el mundo se entera y nadie sabe realmente cómo me enteré, pero sé que tal persona está cancelada, ¿no? Entonces, este mismo canal, que es las redes sociales, creo que hace que muchas de esas noticias vayan ya súper filtradas y súper desinformadas. O sea, de pronto la realidad es que cierta persona fue cancelada porque, no sé, dijo una maldición y el chisme explotó hasta tal punto que ya en realidad es un violador y es una persona bla, bla, bla y bla, bla, bla. O sea, llega un momento en donde la desinformación es tanta que no sabemos realmente qué ocurrió, ¿no? Eso en principio. Pero ahora está el diálogo, ¿no? A nosotros como lectores y como personas que constantemente estamos buscando noticias y libros que leer, creo que ha sido en esta última época
bastante como crucial preguntarnos si podemos separar la obra del autor, ¿no? Y justo era un poco lo que queríamos hablar en aquel episodio, que ahora es este episodio. Y creo que preguntándonos esto, bueno, no sé si es lo más basic del universo y quizás sí, y la verdad es que me vale madre, pero la primera o el primer autor en el que pienso cuando nos hacemos esta pregunta es en Roland Barthes, ¿no? Por la muerte del autor. Mira, vámonos recio. Justo. O sea, es el primer autor en el que pienso. Quizá es el primer autor el que todos piensan para defender a, pues, a ciertas cuestiones de los autores que hicieron mal. Y pues termina siendo como no una justificación válida, vaya. Pero Roland Barthes tiene este texto que se recopiló, me parece, en otros textos. No estoy tan seguro del contexto. Sí, era como una conferencia, un seminario o algo así. En donde habla de cómo, pues, la obra, o sea, ya no es necesariamente la vida del autor, ¿no? Y es que también tengo muchas cosas que están pasando ahorita en mi mente. Vamos por partes. Y él propone esto, ¿no? Pero él también lo propone basado en lo que dijo otro poeta, me parece. Es que yo investigué este tema un poco porque ustedes son unos pro y entonces yo no quería quedarme pobre. Entonces, si leo mis apuntes, no me juzguen. Pásale. Pero justo, él llegó, me parece que a esta cuestión de la muerte del autor por Maurice Blanchot, que es un poeta francés, ¿no? Y él dice que el escritor cuando escribe se retira y ya no puede decir yo. O sea, ya no puede decir esto que estoy haciendo, esto que estoy escribiendo soy yo. Sino que para Maurice el autor no es el que guía moralmente la obra, sino un canal por donde pasa el lenguaje, ¿no? El lenguaje, todo con lo que crecemos, lo que vemos, lo que escuchamos, de alguna manera nos atraviesa y se manifiesta en lo que escribimos. Pero no necesariamente nos representa. Y justo, pues, Maurice dice que no es un sermón, es una experiencia que se desborda a través del autor y que la obra comienza cuando ya no hay nada más que decir. Maurice dice esto y Roland lo retoma en la muerte del autor y dice, un texto está hecho de múltiples escrituras, el autor ya no es su dueño y dice que no es importante quién lo escribió, sino qué dice el texto, cómo resuena para quien lo lee, ¿no? Y esto ha sido algo que de alguna manera ponemos en la actualidad y pues mucha gente termina pasándoselo por el arco del triunfo, ¿no? Dice, pues a mí no me importa, que tengo que separar. Que creo que también están totalmente en su derecho, o sea, de que decir un poco esto de, a mí no me importa, yo no quiero separar la obra del autor y voy a dejar de comprar los libros de esta persona. Ajá. A ver, es que vamos a contextualizar, ¿no? Porque, a ver, estamos en un periodo de la teoría literaria en el que se viene analizando la obra de manera estructural, sí. Todas las cuestiones que la componen y todo eso. Y por ahí de los 60 hay un rompimiento con ese tipo de pensamiento, hay un cambio de paradigma en los estudios literarios en los que justo este texto de Barthes y textos de Foucault, de Derrida, sí, este movimiento postestructuralista que está relacionado con el postmodernismo, empieza a decir, oye, ¿saben qué? Lo más importante ahorita sería el cómo leemos la obra, ¿no? La obra es más, el autor, si el autor me viene a dar su interpretación y qué es lo que significa su obra, pues es una interpretación, ¿no? Es una probabilidad de interpretaciones, pero la obra trasciende, es mucho más que lo que se intenta hacer de ella, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando habla entonces de, imaginémonos que el autor se murió. O sea, no existe, no importa, lo único que tenemos es la obra y la obra debe ser la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, justo ahí empieza como este cambio de paradigma, pero yo siento que yo veo que en la actualidad no es ese la discusión, ¿no? La discusión es una vuelta hacia o un giro sociológico en el análisis de las obras, ¿no? Y entonces importa tanto la manufactura de la obra como el autor, como tal cosa, ¿no? Que ya después dice Foucault que el autor es una función social, ¿no? El autor no es como una persona y que, a ver, también vamos a pensar en que las personas son más que autores, ¿no? O sea, el autor es más cosas que autor. Sí, exacto. Entonces, justo el autor es una función de la vida de la persona que está escribiendo, ¿no? Entonces, ahí justo con este cambio viene entonces a como
volver a ver, revisar la obra ahora en ese sentido de lo que la impacta sociológicamente. Y yo siento que el despegue de la cultura de la cancelación, al menos en Twitter, viene como consecuencia o como un corolario a el movimiento Me Too. Sí. Justo empezamos con el movimiento Me Too y salen muchas mujeres que con esta posibilidad de decir que, oigan, me pasó esto, y otra que dice, oye, a mí también me pasó, y fue esta persona, ¿no? Y entonces ahí empezamos desde una cuestión que me parece muy, muy válida y muy valiosa, todo como un movimiento que a veces tiene muy grandes aciertos y a veces tiene deformaciones muy fuertes, que no puede ser comunitario precisamente por la naturaleza de las redes sociales y la posibilidad de hablar desde el anonimato y la posibilidad de todas estas cosas, ¿no? Que tienen, que pues van a interactuar con esto que hablamos de la cancelación. No es una cosa fija, no es algo que podamos decir, sino es una cuestión de muchos más matices que hay ahí, pero que sí me parece relevante como comentar. Sí, pero justo esto que dice Asa tiene que ver con la función de las redes sociales y cómo se han utilizado como una serie de linchamientos que son súper impersonales. O sea, cuando el linchamiento ha sido un efecto donde el pueblo se hace, el pueblo entre comillas, justicia por su propia mano, claro, ¿no? Y lo vemos desde Fuente Ovejuna hasta en la literatura y fuera de la literatura. Y sí, como dice Asa, esta tendencia de enfocar desde la estética de la recepción a cuáles son los efectos de la obra literaria, sí, de alguna manera justifican la idea de que, bueno, el autor no importa, el autor, no recuerdo quién es, yo no hice la tarea, como Alexis, quién es el poeta que justamente dice que el poeta es una especie de embudo donde se filtra todo el mundo, todo el mundo. El poeta tiene claro que tener una mirada tan amplia y tan profunda para ver su realidad, y a través de su mirada se cuela y se condensa y se sublima esta realidad que está viendo, y obviamente eso lo condiciona para crear ciertas estéticas, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que un poco, a lo mejor es esta perspectiva de nuestra formación, los tres hemos estudiado literatura, tenemos ese perfil, que es importante no nada más dejarnos llevar con la inercia del lector común y corriente. Nosotros entendemos las corrientes literarias a partir de una época, y las épocas cambian muchísimo, y los paradigmas que hace 100 años eran correctos, sí, incluso moral y éticamente correctos, como que no compartir el asiento del autobús con alguien de una raza distinta. Y que era algo bien tolerado y fomentado por el resto de las personas. Yo lo veo ahorita con los feminismos, ¿no? O sea, las mayores, y lo dice desde Simone de Beauvoir hasta Rita Segato, las aliadas más fuertes del machismo son las mismas mujeres que hemos replicado estos modelos, ¿no?, de opresión. Y, por ejemplo, dicen, es que hay un autor que a mí me gusta mucho, que me extraña que no sea tan retomado aquí en Monterrey, que es Alfonso Reyes, ¿no? Su teoría literaria me parece maravillosa, pero era un señorcito bastante ojo alegre, por no decirlo de otra manera, y si nos metemos a su vida, que además hay muchas cartas que nos dejan evidencia de su... De ese ojo alegre que tenía. De ese ojo alegre, que dices, oye, ¿y su esposa qué onda? Su esposa, Carmelita, no me acuerdo cómo se llamaba, era respetabilísima en la catedral, ¿no? O sea, más allá de cualquier cosa, que la ponía a escribir, y, o sea, eran secretarias. La vida de las mujeres detrás de los escritores ha sido súper entregada y muy heroica para que puedan ser reconocidos, claro, al nivel que sea, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para que él se vaya a pasearle a las amantes, ¿no? Con Ricardo, el esposo de Rosario Castellanos. O sea, vemos esas prácticas horribles. Y desde el siglo XXI, con todos nuestros feminismos y nuestras liberaciones, decimos, malditos viejos, y vamos a cancelarlos. A Neruda, al mismo Cortázar. Bueno, cancelables cerecitos varones del siglo pasado hay millones. Sin embargo, las prácticas, y yo lo recuerdo muy bien, mi abuela decía, mientras tu marido siga siendo el mismo en tu casa y te dé tu lugar en tu casa, que vaya a hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida doméstica que arreglar,
y que es muy desgastante como que para que todavía llegue tu marido y estés romanceando con él, ¿no? Entonces, si te lo pueden dejar ya muy romanceado por otro lado, pues mejor tú dedícate a lo tuyo. ¿Por qué? Porque las condiciones de las mujeres no las dejaban tener esa autonomía, ¿no? Claro. Ahora esta famosa autonomía donde nosotras nos valemos por nosotras mismas, pues ya es como un cuchillo de dos filos, ¿no? De doble filo, de que sí estoy siendo autónoma y eso me permite ser independiente y o estoy al servicio del capitalismo provocando otras acciones que no me dejan estar ni aquí ni en ningún lado. Entonces yo creo que es bien importante identificar las características de una obra más allá de las circunstancias del autor. Sí, justo. O sea, yo creo que a ver, yo creo que esta cosa de que nosotros tenemos un poco de analizar la obra por su cuestión social, por su cuestión histórica, etcétera, pues quizá como ¿cómo se llama? Personas formadas para ser, ¿cómo se llaman? Críticos literarios. ¿Cómo se llama? Pues tenemos este alcance, ¿no? Y podemos filtrar quizá eso. Pero las personas de a pie, quizá, estos lectores que están en redes sociales, pues creo que sí se dejan empapar muchísimo más por estos discursos que están, o estos fundamentos que hay en redes sociales sobre por qué es importante cancelar o por qué es importante ya dejar de leer a cierto autor. Pero justo algo que tú mencionabas ahora con esto que decías de que el autor más allá, o la persona que es autor más allá de ser autor es otra persona, ¿no? Más que solo autor, ¿no? Sí, por ejemplo, pues está este ejemplo que todos conocemos que es Joanne, ¿no? Joanne es una mujer que escribe un día Harry Potter y pues desafortunadamente terminó siendo transfóbica. Creo que fue un comentario que hizo a través justo de redes sociales que dijo que solo las mujeres pues menstruan, ¿no? Y entonces todos empezaron como a estar súper atentos y a poner lupa a todos los discursos que ella decía para ver si no empezaba a ejercer como un discurso transfóbico. Y en efecto, pues ella misma se puso el pie y todos sus tweets empezaron a revelar esta cara. Desafortunadamente, Joanne, pues es J.K. Rowling y terminó escribiendo Harry Potter. Y todos nos sentimos de alguna manera como muy responsables y culpables, ¿no? De lo que piensa J.K., ¿no? Porque estamos fomentando su pensamiento, estamos pagando, ¿cómo decir? Asociaciones, porque de alguna manera, y creo que el año pasado, en algunas encuestas, ella fue de las personas en cabeza en las listas de quienes apoyaban instituciones transfóbicas, ¿no? Entonces, que donaba mucho dinero. Y pues ese dinero termina saliendo precisamente de su obra, ¿no? De ya sean las películas, ya sean las figuras, los dibujitos, la pinche figura cualquiera de Harry Potter que tenemos ahí coleccionando. Ella termina pagando este tipo de investigaciones, asociaciones, etcétera, con ese dinero, ¿no? Y a nosotros como lector creo que nos deja en una postura bien extraña, ¿no? O sea, yo no sé, yo sí me hago esta pregunta, por ejemplo, y también con Neil Gaiman, ¿no? La verdad es que yo ni sabía que Neil Gaiman era tan público hasta que descubrí que estaba casado con esta actriz. Amanda Palmer. Amanda, ajá. Uh-huh. Sí, yo no sabía que de verdad estaba tan en el ojo público. Y entonces salió toda esta revelación y dije, madres, ya no puedo nombrar a Neil Gaiman. O sea, Neil Gaiman es innombrable a partir de ahora. Pese a que hay obras y hay cosas que él ha dicho que a mí me gustaron y me movieron mucho, ¿no? El episodio antepasado, al final recomendé un ensayo, ¿no? De Neil Gaiman. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, nosotros yo como lector promedio, quizá, ¿cómo tomo estas decisiones, ¿no? Creo que también de alguna manera buscamos ese tipo de respuestas en redes sociales, ¿no? A ver, ¿qué hago? Pues, o sea, ¿lo leo o no lo leo? Es que a mí me parece bien peligrosa esta visibilidad
de una circunstancia que a lo mejor es muy personal, porque como dijo Asa, el autor no nada más es un autor, es una persona que tiene una vida súper compleja, exactamente igual que la que tiene uno mismo. Si, yo creo, y de verdad parto de esta idea, si nosotros somos tan infalibles y tan incapaces de cometer errores en la vida, porque creo que a veces tú opinas algo porque eres producto de una serie de lecturas, de input que has tenido culturales en muchos sentidos, y pues puedes decir genuinamente, pues sí, yo entiendo el cambio de sexo, pero realmente biológicamente tal cosa, ¿no? Ajá. Porque tú así has crecido, así te has formado, a lo mejor eres médico, a lo mejor eres Por no tu sé qué, tradición. lo que sea, ¿no? Tu tradición. Y yo creo que por eso es importante escuchar y hablar con respeto. Obviamente esto es lo que nos pone en un parteaguas muy complejo. Hay situaciones que yo creo que no se pueden tolerar de ninguna manera. Sí. Por ejemplo, el decir, ay, los pedofílicos, está súper bien, no importa si es bebé. A ver, espérame, no manches, no vas a agredir a las personas de esa manera, y menos un bebé, porque un niño merece todo el cuidado y la seguridad del mundo. Pero en ese tipo de cosas yo creo que sí soy como muy... No hay... Tienes una postura firme. Una postura firme. Pero la verdad es que muchas veces cometemos o decimos cosas o cometemos errores por equivocación, por inercia, por la circunstancia. Hay muchos elementos coyunturales que se juntan y que te hacen decir tal cosa, y después puedes decir, bueno, no es cierto, ¿no? A mí me parece que el caso de J.K. Rowling empezó como un apoyo a una amiga que había sido despedida por transfóbica, y ella fue como que pero cuando vio la reacción y esa violencia contra ella y todo eso, pues ya te pones a la defensiva. Reaccionó con más violencia. Y entonces, vas reaccionando con más violencia, cuando yo creo que hay maneras de hacer que alguien entienda una circunstancia y que por lo menos digas, híjole, yo creo eso, pero mejor ya no lo digo, ¿no? Porque pues públicamente puede tener estas consecuencias. Y creo que también cuando tenemos esta idea de sí, yo cancelo y es porque somos tan infalibles que estamos seguros de que nosotros nunca la vamos a cagar en la vida. Eso me parece, y perdón, antes de que hables, ¿no? A mí me parece bien, no sé, fuerte, como de pronto nos podemos parar a hablar, ¿no? Yo ahora que tengo un micrófono y estoy hablando, o en redes sociales a decir y a mencionar ciertas cosas que eventualmente se pueden contradecir y nos pueden poner el pie a nosotros mismos, ¿no? Es decir, creo que... A ver, yo tengo un ejemplo muy burdo, pero es el ejemplo más claro que tengo a la mano, que pasó con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos, ¿no? Que él mencionaba mucho sobre la igualdad, el respeto en su canal y bla, 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 y entonces entra a La Casa de los Famosos, un programa que es visto 24 horas al día, que es un poco quizá la metáfora de las redes sociales, ¿no? Ahí el lado de las redes sociales. Y entonces descubren que el vato pues tiene ciertas conductas machistas, que no se ha deconstruido del todo, y entonces lo empiezan a cancelar y lo empiezan a funar, ¿no? Pese a que él se ponía en un micrófono y se ponía a hablar del respeto y la equidad, etcétera, etcétera. Entonces, ponerte en esa posición en donde yo soy la verdad absoluta y yo soy el que está diciendo lo que el deber ser, termina siendo también contraproducente para ti mismo, y me parece como bien peligroso cómo las personas que lo hacen no se dan cuenta, ¿sabes? Porque también creo que ¿cómo decirlo? Este discurso mayoritario del deber ser que está en las redes sociales, cuando se contradice, pues se penaliza, ¿no? Evidentemente. Te linchan y te dicen, no, tú estás mal porque estás en contra de lo que todos estamos diciendo, pero termina también siendo, y creo que esto es algo que me relacioné con ¿cómo se llama? Byung-Chul Han. Ajá, que dice sobre lo ético, ¿no? Hoy se evita lo negativo, pero sin negatividad no hay pensamiento, solo algoritmos, con relación a que de alguna manera es necesario
evidenciar todo, ¿no? O sea, todo debe mostrarse y la transparencia se convierte en una forma de control. O sea, es esto que mencionaba en las redes sociales, de lo importante de decir todo en las redes sociales y un poco lo de la Casa de los Famosos, que se muestra, se termina mostrando todo. Y que de alguna manera, si eso que se muestra no es correcto, o sea, no está bien, se vuelve sospechoso, ¿no? Se vuelve como cuestionable y se vuelve como, ¿por qué esto que tú estás mostrando no es el discurso mayoritario, ¿no? Y como autor o como creador en general, y como persona, ¿sabes? No como creador, como persona, te termina dejando en una posición bien vulnerable. Justo Lola López Mondejar tiene un libro que se llama Invulnerables e Invertebrados, donde dice, vivimos en una sociedad donde todo está expuesto, todos somos visibles, juzgables, vulnerables todo el tiempo, y esta exposición permanente nos vuelve más inseguros, más frágiles y más rápidos para juzgar a otros. O sea, se vuelve como una suerte de cadena de esta víbora que se está comiendo a sí misma, ¿no? Y creo que tú dijiste ahorita al principio algo que yo iba a retomar al final del podcast, que era, casi parece que es más conveniente que el autor esté muerto. O sea, que se juzgue al autor desde ya su muerte, ¿no? O sea, porque no sabemos qué hizo, no sabemos quién fue, no, entonces ya que que su obra abre por sí misma y tal, está bien. Porque en esta sociedad digital, la gente sí parece tener al autor como esta suerte de respuesta a ciertos enigmas o ciertas dudas que les deja el libro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que estar en esta posición como lector, autor y creador a mí me asusta un poco, la verdad. A ver, ya dijeron muchas cosas. Ya tengo como 20 minutos sin hablar yo. Sí, perdón. Sí, dale. Por eso te dejamos decir la introducción. Se intensiaron. Pues no estoy de acuerdo. Sí, claro. No pidas No, dale, perdón. dale. Pero a ver, no creo que sea una cuestión tan... O sea, entiendo a lo que se refieren. Justo se están refiriendo a esto que yo estoy diciendo, una deformación de un movimiento que a lo mejor tiene una buena intención, a lo mejor tiene críticas válidas, pero se vuelve judicializante, ¿no? Se vuelve policía. Ajá, sí. Y entonces replicamos las mismas lógicas punitivas de un sistema que nos está violentando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y las lógicas del capitalismo y las lógicas de tal. Pero vamos a empezar con que no hay posibilidad de escapar de la lógica del capitalismo desde adentro, ¿no? El punto es... Todo el tiempo estamos replicando, o sea, tú hablas, por ejemplo, de si yo le compro un libro a J.K. Rowling, pues estoy pagándole a una organización transfóbica, pero si tú compras un Starbucks también estás pagando genocidio en Palestina, ¿no? Exactamente. Si tú compras carne, estás gastando, o sea, un kilo de carne gasta 15,000 litros de agua, ¿no? Mucho más que la imagen de Estudio Ghibli que estuvo de moda esta semana, que justo era esto, ¿no? Que no, está mal porque gasta agua. Yo estaba pensando como, oye, ¿saben cuánto gasta la industria de la carne, la industria textilera? O sea, lo que agua? estás comiendo, ¿no? Y que la compramos como X, ¿no? La ropa que hacen en Shein que termina en el desierto de Atacama, ¿no? Hay tirada ahí nada más. Entonces, me parece que como tomar un punto y decir como esto reproduce la lógica del capitalismo sin pensar en todo lo que hay detrás ético en el consumo capitalista, que no es nada. O sea, no hay consumo ético en el capitalismo. Todo consumo es violencia. Entonces, pues vamos a dejarlo ahí con una... con un post-it. Hay que ponerle un post-it. Y continúo diciendo que y más allá de cómo haya sido formado, o sea, yo entiendo esto de que si mi abuelito cree una cosa, pues ya no lo voy a convencer de que está equivocado, ¿no? O sea, esta es su manera de ver el mundo, entonces pues yo puedo decidir como qué cosas decir y qué cosas no decir. Si veo a lo mejor que sí está haciendo algo que es muy inapropiado, que no es pasable, pues sí decir como, no, eso no está bien, ¿no? Por más que así lo hayan educado, por más que tal, ¿no? Pero sí entender que somos contextos diferentes, culturas diferentes, tiempos diferentes, ¿no? Esa parte es importante dejarla ahí. Pero hay otras cosas que gente que es más grande, ni tan grande, pero un poco más grande, está como, no, yo así aprendí y pues ya así me quedo, ¿no? Pero estamos hablando todo el tiempo de tener pensamiento crítico, estamos hablando todo el tiempo de poder cuestionar nuestras enseñanzas, ¿no? Y esto que hace J.K. Rowling, incluso cuando era una defensa a su amiga, lo que sea, es un comentario bien específico. Sí. Las mujeres, solo las mujeres menstruas, es un comentario bien específico que es justo uno de los lemas de todo el movimiento antitrans, ¿no? Sí. Entonces, no es nada más como decir una cosita así al aire como de, yo tengo una opinión, ¿qué tal? O sea,
esas son opiniones aparte dogmáticas, que son biologicistas, que son Sí. esencialistas, que no consideran, ya lo decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se deviene, y vemos como el género como una construcción social, pero aparte vemos el cuerpo siempre como una cuestión fija, ¿no? Y mientras que la sexualidad también parte en un espectro, ¿no? La sexualidad difiere, por más que tengamos como una mayoría de casos o fisiológicos, taxonómicos que podamos identificar como masculino o femenino, realmente estamos dentro de un espectro, lo mismo que en las cuestiones de género, que el género es una cuestión completamente social e histórica, no es una cuestión con la que se nace. Por más que queramos verlo, ¿no? O sea, por más que podamos hablar de es que el género y el sexo corresponden y siempre, y lo que sea, eso es algo que construimos, ¿no? Que construimos a partir de discurso, que construimos a partir de historia. Todas estas cuestiones del racismo, por ejemplo, que el racismo es resultado de la conquista. No había antes disputas por racismo, había otro tipo de discusiones en cuanto a castas, en cuanto a como clases, y digamos como un término más moderno, pero la supremacía de una raza sobre otra es un resultado de la conquista, ¿no? Es cuando la gente viene a América, viene a África y entonces ve a estas personas como inferiores, y entonces los ingleses matan a los indios o los recluyen en zonas bien, bien chiquitas ya después de que los han diezmado. Y a los africanos son seres sin alma, son como perros, no puedes traerlos como esclavos y traerlos a hacer como tus cosas más, lo que tú quieras hacer con ellos, ¿no? Aquí en México se habla mucho, en Latinoamérica se habla mucho de mestizaje, pero también hay una violencia activa en contra de estas comunidades originarias. Entonces, vamos pensando en este tipo de cosas y ya no, a mí al menos ya no me puede dejar como indiferente ante una situación en la que una persona está involucrada en esto. A ver, vamos a poner el caso de Pablo Neruda. Pablo Neruda es un poeta que no se lee, porque su obra más conocida es Los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y entonces todo el mundo estábamos como, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, puedo escribir, por ejemplo... Pero el canto general es mejor. El canto general, pero o hablamos de me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, pues ya me lo sé. El punto es que me lo sé de memoria, ¿no? Incluso, pero tiene este libro que se llama Confieso que he vivido, en donde él narra cómo... viola a una mujer que era una asistente justo de la embajada, no recuerdo si está en la India, no recuerdo de dónde, allá en Nepal, en Asia, y él dice como que no, y en un intento la tomé y no sé qué, lo narra así como si hubiera sido ir por las tortillas a la tienda, ¿no? Entonces él dice como, a lo mejor sí dice como, pero es que era un momento de tal, y no, como se excusa, y como que sí dice, pues no estuvo bien, pero no es tan grave como tal. Entonces viene como respuesta a ese tipo de situación una ola de personas que dicen que, oye, este vato es un estúpido, ¿no? ¿De qué es me estás hablando? No hay posibilidad. Aparte, mira sus poemas, están todos violentos y machistas, y los ves y sí están violentos y machistas. Y entonces se habla de hay que dejar de leer a Pablo Neruda, ¿no? Y hay quienes están diciendo como, oye, tal vez sí puedo leer a Pablo Neruda y aún así pensar que es un idiota, ¿no? Sí. A mí me pasa, por ejemplo, uno de mis autores, no sé si favoritos, porque no sé, pero me gusta mucho lo que escribe Octavio Paz, por ejemplo. Me gustan mucho sus ensayos, me gusta mucho su poesía. Entonces, yo jamás defendería a Paz en mi vida, no solo porque como era persona. un machista, sino porque también era como el papa de la cultura en México, y él dictaba lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Es todo lo que estoy en contra de su persona, como una persona actualmente. O sea, todo lo que Octavio Paz representó para la cultura y la literatura en México es todo lo que yo estoy en contra, y aún así creo que su obra tiene valor. Entonces, voy por la vida leyendo a Paz. Si alguien me pide una recomendación, les puedo decir, mira, lee esto de Paz, pero jamás yo diría que tienen que dejar a Octavio Paz en paz, porque... En paz. Sí. A Octavio en paz. En paz. Tienen que dejar a Octavio en paz porque él era un gran literato y un gran poeta, y por algo le dieron el Nobel. Y eso, me parece que hay una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es como con Vargas Llosa. O sea, yo reconozco que sus novelas son una maravilla, pero él como persona, guácala. Pero mínimo Vargas Llosa tiene un discurso rancio de derecha. Todavía no tenemos como estas acusaciones de violación que yo sepa. O como activamente que se haya esforzado porque una mujer que estaba cercana a él estuviera como oprimida y sometida a él, ¿no? Como lo que pasa con Octavio Paz y Elena Garro, que Elena Garro no era una perita en dulce tampoco, ¿no? O sea, Elena Garro es la que acusa a todos los intelectuales del movimiento del 68, que no tenía ninguna argumentación para eso, ¿no? Que probablemente era informante de la CIA, que, o sea, ese tipo de cosas pero creo que importa mucho el contexto, porque, bueno, sigue. Sí importa mucho el contexto, sí hay que analizar cada caso por separado, no podemos decir, así es, de aquí en adelante y se acabó, porque eso es dogmático, ¿no? Porque eso es otra vez volver
volver a la Inquisición, que no me gusta la palabra porque la usa mucho la derecha, pero sí es bastante inquisitorial el proceso de decir cómo en este momento se queman todas las obras de esta persona. Sin embargo, sí tenemos que entender que hay una cuestión, ¿cómo decirlo, no? Por ejemplo, hablaste ahorita de las mujeres que eran secretarias, ¿no? Amparo Dávila y Adela Fernández son dos autores que me gustan mucho. Sí. Amparo Dávila era secretaria de Alfonso Reyes. Adela Fernández era secretaria de Juan Rulfo. Y nunca destacaron, o sea, sí. escribían bien y las querían mucho y todo, pero nunca se publicaron hasta ya Siglo muy XXI. entrados los Ajá. 2000, ¿no? Sí. Entonces, Rescatan. se rescatan esos textos precisamente porque las mujeres no están en una posición, aunque tengan el mismo talento, estén al nivel de las O personas más. para O las más, que trabajan. ajá. No están reconocidas así por el sistema. Entonces estamos hablando de una cuestión sistémica y sistemática en las que estas mujeres están siendo oprimidas activamente, desechadas, relegadas, incluso se burlan de ellas. No puede ser que una mujer escriba, ¿no? Entonces no me parece que es una cuestión de el empoderamiento femenino, que no me gusta esa palabra, sino una cuestión de girar la mirada de cómo se está viendo lo que están haciendo estas mujeres. Y entonces cuando sale, ¿cómo se llama? Elena Poniatowska y dice, oye, ¿cómo se llama? Arreola me violó. Arreola abusó de mí. Y también sale Tita, ¿cómo se llama? Minotauromaquia. Tita. Y escribe Minotauromaquia y después nos enteramos que la persona que narra ahí que tiene una relación abusiva Arreola. y opresiva con ella y es Arreola otra vez, ¿no? Entonces tenemos dos casos de mujeres que están hablando de este gran narrador que escribía bien, pero que no debería ser mantenido como en una especie de Olimpo literario canónico, ¿no? Que ahí entonces hablamos de cuestiones de canon, de revisitar el canon, o no revisitarlo como de revisarlo, sino de, oye, a lo mejor ya no es relevante tanto este señor, o que se lea si se quiere leer, pero mira, aquí también está sucediendo esto en este periodo histórico, mira, aquí también se hace esto en este periodo histórico, ¿no? Entonces, ahí me parece que entonces la cuestión de la cancelación es bastante válida, es bastante imprescindible. Que, a ver, no el cancelarlo por cancelarlo y si tú lo consumes estás mal, es que eso es lo que me parece equivocado de ese pensamiento. Pero el no asustarnos porque alguien está diciendo como, oye, esta persona... Normalizando ciertos Ajá, discursos lo de Neil violentos, Gaiman, por ¿no? ejemplo. Claro. Lo de Neil Gaiman está terrible. Está horrible. O sea, está enfermo Sí, ese sí. hombre. Una cosa es cagarla. Que, a ver, estoy de acuerdo con que este sistema, que es bastante punitivo de la cancelación, no permite la reinserción. Sí, no permite como exactamente. una suerte de redención, de, Sí, sí. la cagué y Ya estoy pagué. entendiendo y me educo y cambio activamente. Ya no se permite, ¿no? En este tipo de discusiones como así, desde la mirada pública. Pero estas estrategias de las que hablas, en las que las mujeres obtienen una manera de sobrevivir, de entrada es algo que está ahí y que no se puede quitar, ¿no? Y que justo es un método de supervivencia, ¿no? Entonces, es una cosa diferente, por ejemplo, muy diferente para mí, que el señor de 50 años ande con una chavita de 20, aun cuando la chavita sea consciente y después de mucho tiempo se dé cuenta y diga, esto es algo que me llevó hacia eso, ¿no? Sí. O sea, fui el grooming, ¿no? Mentado, que le llaman. ¿Qué le llaman? Que le llaman. Y llegué hasta este punto y perdí muchísimas cosas por esta manera de verlo y nunca me di cuenta de lo que era violento y ahora digo, esto fue una cuestión violenta. Eso es algo muy diferente a decir, pues yo me estoy aprovechando de un señor. Que podría haber personas que están, pero esos son casos anecdóticos, ese es mi punto, ¿no? Son casos específicos, sí hay. O sea, la cuestión de el comportarse de manera no ética no es una cuestión de género. Sin embargo, no podemos obviar que el género es algo que atraviesa todo. Sí. No, y tú eres una mujer, yo no te quiero hacer mansplaining, ¿no? Por ejemplo. Pero el punto es como si el género atraviesa todo, entonces no hay posibilidad de que hablemos de terrenos iguales hasta que caiga un sistema que está soportando, manteniendo, ayudando, apoyando este tipo de prácticas violentas. Entonces sí, pues, si una persona maquina en contra de otra persona, pues ese es un problema de esta persona. No es un problema del feminismo, o no es un problema de la cancelación. Es un problema, es una persona que está comportando de una manera no ética y que debería hacerse responsable de sus actos y que si se lo señalamos incluso no es algo equivocado. Sí, pero las redes sociales y esta furia, esta turbulencia y esta que nos lleva a la turba y a linchar, no nos está permitiendo realmente identificar los procesos, porque tenemos información hasta el copete que tiene tendencias para inclinar las cosas hacia un lado o hacia el otro. Hacia la mentira. Si nosotros leemos este libro de memorias de Elena Paz Garro,
vamos a ver que es horrible todo lo que dice en todos los sentidos y no te queda ni bien parada ni la Elena ni el Octavio Paz, ni ella misma, porque hay muchas malas lenguas que tienen toda una explicación sobre cómo un editor chamaqueó a la Elena Paz para decirle, oye, vamos a hacer un libro que tenga un gran éxito porque tu poemario no vende, entonces vamos a vender puro pinche chisme y vente acá con toda la revelación de los excesos de tus padres. Y entonces ese libro está armado con el escándalo porque es lo que vende. Uh-huh. Y eso mismo que presenta esta niña, que aparentemente era la hija de los dos grandes escritores del siglo XX, ni siquiera sabemos si es verdad, porque hay algo pernicioso que está detrás de eso para crearlo. O sí es verdad. O sea, no lo sabemos. Y yo creo que siempre, creo que mi mamá me decía, cuando uno se pone del lado de alguien, cuando hay una pareja y de que se divorcian, se separan, ¿no? Ajá. No sé si era mi mamá o mi papá, pero me decían, nada más quienes están metidos en la misma cama saben cuál es el pedo. Uh-huh, entonces, para venirte a poner del lado de uno o del otro, si tú viste cuál es el pedo, entonces pues sí, puedes manifestarte el apoyo, lo que sea, pero de ahí es puras oídas. ¿Por qué? Porque tienes la versión de la divorciada, la versión del divorciado, la versión de los vecinos, la versión de todo el mundo, pero no estás ahí. Entonces a mí me parece bien riesgoso que estas plataformas, sobre todo las personas públicas, que es a mí lo que me da cosita. Pero es que ya todo... No, o sea, pero justo por eso... Siento que ya todos terminamos siendo... O sea, si ya tienes una plataforma, una red social, vas a dejar una huella, ¿sabes? Y también esta cosa que ha sucedido, por ejemplo, con Carla Sofía Gascón, que es una actriz, ¿no? Que salió en Emira Paris, bla, 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 bla. No quiero profundizar en Emira Paris. Y le sacaron tweets del hace años, ¿no? Y entonces eres una persona culerísima porque ve lo que acabas de decir, ¿no? Y seguro Carla dijo, güey, o sea, ni siquiera pienso... Pero lo volvió a decir. Y lo volvió a decir. Lo volvió a decir, claro. Ajá. No ha cambiado nada, ¿no? Pero siento que de alguna forma también es, por ejemplo, y lo que yo veo que hacen, porque lo volvió a decir para un comercial, ¿sabes? O sea, sacó un comercial en donde decía que una plataforma era muy mala, entonces la plataforma sacaba ese tweet y sacaba un video de ella diciendo eso. Entonces, o sea, de alguna forma, esta suerte de escándalo también termina vendiendo, que es lo que sucedió con Anagrama. Y es a mí también algo que, o sea, me caga, ¿no? Y me frustra mucho. O sea, esto que pasó con Anagrama es, a ver, ¿en qué escándalo nos podemos meter para vender, no? Que se me hace rarísimo, ¿no? Anagrama siendo Anagrama, quizá, pero bueno, malamente yo poniendo Anagrama en un pedestal. Y es como, pues ¿sabes qué? Está este señor que mató a sus hijos porque su esposa le estaba pidiendo el divorcio, entonces ve tú y escribe un libro sobre él, ¿no? Y entonces todo el mundo se viene encima y es porque estás escribiendo un libro sobre esto, no sabes lo que acaba de... O sea, güey, no estás dimensionando, ¿qué pedo? Pero ponen en boca de todo mundo ese libro y entonces lo que hace es que todo el mundo vaya a leer. Vaya a leer ese libro y esa historia, ¿no? Porque yo la verdad es que no sabía quién era este personaje hasta que empezó todo el drama de Anagrama. Y dije, voy a investigar qué es lo que hizo y pues descubrí esto que pasó. Pero entonces así sucede, ¿no? El escándalo detona que, pues, de alguna forma, no quiero decir éxito, pero ventas, o sea... Que el punto es eso, ¿no? A ver, el escándalo. Que bueno, este caso no es solamente porque entrevista a un asesino que tiene... O sea, quiso ser como su True Crime Truman Capote. Ajá, ¿no? sí, pero sí. Es porque ni siquiera entrevistó a la víctima, o sea, a la esposa. Ajá. No hubo ningún acercamiento con ella, no hubo ni siquiera un disclosure de, oye, voy a sacar información tuya y de tu familia, que es súper fuerte y que te ha mantenido en este proceso y te va a volver a hacer la víctima y ante el ojo público y todo. Entonces, es una cuestión muy insensible todo el proceso de ese libro y que justo genera muchísimo morbo. Es lo que te iba a decir, porque es que de pronto también siento que llega un momento en donde todo lo que se escribe o todo lo que busca ser literario, de alguna manera necesita esa suerte de complejidad humana y revisar la maldad o revisar por qué el ser humano es como es, y entonces se va a personajes tan complicados como un asesino y entonces lo entrevistan, ¿no? Y es como, pues, no sé, güey, o sea, no sé si de alguna manera también los lectores, no los lectores, porque de nuevo no quiero culparnos a nosotros como responsables de producir esto, pero sí, o sea, terminamos consumiendo eso, ¿no? Es que también es un poco, no sé si recuerdan cuando le dieron el premio Villaurrutia
Cristina Rivera Garza, que yo decía, ay, qué raro que le den el Villaurrutia por El Invencible Verano de Liliana, que el Villaurrutia es un premio derivado del Club de Amigos de Alfonso Reyes, de puros escritores para escritores, porque los escritores en afanes literarios buscan reconocer lo que se publicó en tal año con más méritos literarios. Entonces, ¿por qué le dan al Invencible Verano de Liliana un premio literario que a mí me parece que fue mucho más ad hoc el Pulitzer, ¿no? Ajá, claro. Que tiene todo que ver porque es un artefacto como social, el libro tiene que ver con lo documental, con, no sé, géneros muy, muy raros, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando el desafortunado comentario de Felipe Garrido, al otorgarle el premio, que él es el presidente de esta asociación que da el premio, dijo, ay, pues es que está bonito, pero me hubiera gustado saber más sobre la visión, el perfil del asesino, porque hay es tantos cierto. libros como el túnel y no sé qué otros libros. Es lo que les digo. Ajá, ¿qué dices? Ajá, y además puros escritos por hombres, ¿no? que sí se centran en el asesino, eso es más interesante. Es como, ay, señorcito, no seas ridículo. O sea, entiende el contexto y ya. Y entonces todo el mundo así efervescentemente dicen, Garrido, tan sonso, y ya, pero nadie ni lo está cancelando, ni lo está funando, ni porque no es una figura tan pública. A ver, eso es lo que yo quería decir. Que el punto es, ahorita lo estábamos platicando antes de entrar al aire, sí. Pero esto está como lo ligado que va el ser un escritor reconocido con el ser una figura pública. Es derivado del mercado, ¿no? Sí. Es completamente derivado del mercado y es la cuestión de las relaciones públicas y las ventas y el marketing y todo eso. Pero el punto es, si tú quieres solamente ser un escritor y no ser una figura pública, eso es muy poco probable que suceda, aparte de que ser una figura pública te da más ingresos que ser un escritor. Sí. Y el punto es que las figuras públicas sí cambian la opinión pública, sí mueven la opinión pública. O sea, esto que hace J.K. Rowling, esto que hace Elon Musk, por ejemplo, mueve muchísima gente. Entonces no es algo nada más como una figura pública. Yo no me puedo nada más decir como, pues es tu idea, es tu opinión y la respeto y no la comparto, pero la respeto. Pues sí requieren una respuesta. A veces la respuesta es exagerada, a veces la respuesta es como desde la rabia, desde la furia y no hay como un nivel de racionalización. Sí, es correcto. Pero también es una necesidad de responder a este tipo de cosas, de crear como un equilibrio, de participar en ponerle el otro lado, ¿no? Y el punto es, ahorita estamos en un punto donde se nota más el peso de la cancelación o el peso de la inquisición a el autor que hizo la cosa incorrecta o que está haciendo comentarios inapropiados. Pero no veíamos, porque no había redes sociales, el peso de lo antes, ¿no? El peso que tenía el autor y las editoriales y las instituciones que respaldaban las editoriales, los presidentes, los países completos que estaban apoyando cierto tipo de discursos, la CIA que estaba metida en la literatura en Latinoamérica para respaldar dictaduras, ese tipo de cosas no se ven ahí porque no estaban en esta visión pública, ¿no? Entonces, el peso estaba completamente del otro lado. Entonces, yo sí siento que esto medio equilibra, medio a veces se pasa, medio a veces no, y el punto sí es, habría que analizar cada caso por separado, habría que tener la cabeza fría para hacerlo, pero entiendo la rabia, entiendo esta posición de no quiero saber tu opinión, no sé si hiciste esto, ¿lo hiciste o no? Sí, aquí tengo el testimonio de la víctima, ¿no? Y entonces, a partir de ese testimonio, esto para mí es suficiente para ya no seguirte consumiendo, ya no seguir apoyando tu imagen, ya no... Por eso, pero es diferente cuando tú lo dices como J.K. Rowling. Yo y 5,000 personas más. Sí, pero no, a ver, sí, 5,000 personas más que están influenciadas por una serie de cosas, como todos estamos influenciados. Pero una cosa es cuando tú lo asumes porque te consta que esa persona está diciendo cosas horribles contra... No, que tú oíste, como los tweets que pone fulanita de tal, las pendejadas que dice el Elon Musk. Bueno, esas cosas dices, no es cierto. O sea, las sonceras que dice cierto presidente naranja, que dices, ay no, Dios mío, esto es una soncera, y mira, masivamente todos no estamos sonsos, ¿no? Pero cuando digas, es que Neruda, confieso que ha vivido porque hizo su autobiografía donde dice otras cosas terribles de él mismo y de toda la realidad que le tocó vivir, y que ya ahorita ni siquiera puede retractarse ni decir, ay, perdónenme, yo vivo en otro contexto. No, a ver, pero es que ningún contexto podría ser válida una violación así, o sea, era
como justificada, era como, los hombres son hombres, así se comportan, a lo mejor fue violento, pero fue consensuado. El derecho de pernada. O sea, los padres iban y le ofrecían al señor feudal y a las hijas y porque se iba a casar y antes de casarla tenía que pasar por las armas del señorcito esto. O sea, estaba tan normalizado que la forma de percibir esa acción que ahorita nos parece monstruosa, pero que era como, ok, es lo que se usa, como una circuncisión y como un lo que sea que dices, ¿por qué mutilan a las personas? Pues así pasaba y era parte de una realidad donde ahorita sí nos escandaliza, pero en ese contexto no. Entonces a lo que voy es a eso. O sea, si a ti te consta que ese señor está diciendo sonceras y pues, adiós, bye y ya. Lo que me parece terrible es que utilicemos la información con una intención particular para beneficiar o afectar a no sé quién, y que masivamente digamos, sí, no, guácala, y que empieces a hacer actividades que sistemáticamente estén golpeando al otro, que el otro pobre... Exactamente, espera. Deja. Justo también este mismo autor, que no sé cómo se pronuncia, Byung-Chul Han, tiene esta cosa del marketing del yo, ¿no? Que es como, yo me posiciono diciendo y defendiendo cierta cosa, pero quién sabe si en mi vida real lo fomente. O sea, quién sabe, yo me voy a posicionar políticamente, por ejemplo, en lo que está diciendo J.K. Rowling, ¿no? Porque soy también importante y tal, y tengo cierto número de seguidores. Entonces, los actores de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que les hacen preguntas sobre lo que está diciendo la autora y ellos dicen, pues no. Pero quién sabe si en su vida real sean iguales o peores, ¿no? Ajá, entonces de pronto tomamos todo lo que se dice en redes sociales como una verdad absoluta. Y entonces estas personas que tienen sí sus seguidores empiezan a fomentar cierto discurso y en la vida práctica no son así. O sea, y de nuevo se posicionan en una cosa en donde... O sea, no digo que no sea... genuino el interés de cuestionar lo que está sucediendo con cada autor, con cada persona, figura pública, que sí es moralmente cuestionable, etcétera. No digo que no, pero sí me parece como que llega un momento en donde se toma como absoluto, como único. Y entonces esto es lo que todos tenemos que hacer, porque de verdad es un disfraz. O sea, en realidad lo que yo estoy diciendo en redes sociales es un disfraz. Es una cosa filtrada casi por las masas, ¿no? Y entonces... Mira, yo sé de un par de escritores reconocidísimos, hombres, bla, 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 que tienen un discurso tan progre, tan feminista, tan solidario, tan y en la vida real, madre santa, pero lo que conoce el mundo es pues su imagen, sus libritos en la vida real son horribles, que es justo esto que dice Alexis, ¿no? Entonces es tan fácil también, bueno, creo, construirte una imagen que tenga ciertas respuestas del mundo, cuando en la vida privada somos complejísimos. Y por eso insisto, tú estás seguro de no cometer ningún error. De no cagarla. Decir masivamente sí vamos a linchar a no sé quién. O sea, yo no creo en los linchamientos. Uno tiene que ver con eso, recuérdenme, con lo de ser intachables, ¿no? El otro que iba a decir es, cuando hablamos de la cancelación, realmente no existe la cancelación. Sí, no existe. O sea, ¿quién es quien cancela realmente a una figura pública? Son las marcas, son las instituciones, son las puertas que se le cierran a nivel público, a nivel de mercado. Quien desinvita no es la gente, y ni siquiera por la opinión de la gente, es el mercado, es por cuestiones de mercado, es por cuestiones de yo lo que necesito es vender, a mí no me importas tú, me importa vender. Y entonces ese es el punto, cuando las figuras públicas están creyendo que están haciendo un cambio y están haciendo su vida y todo, y realmente son los chalanes del sistema, son los chalanes del mercado. Y entonces no es el problema la cancelación, sino el capitalismo. Sí, es que te lo juro, todos estamos de acuerdo de eso y me encanta. O sea, te lo juro que amo, porque al final yo sabía que íbamos a llegar a este punto central. Pero es que también a mí, de nuevo, es como, ¿cómo no te estás cuestionando que lo que estás diciendo viene realmente porque tú estás defendiendo? Es que no quiero decir yo nombres porque, pero bueno. Hubo una cancelación masiva hacia cierta, película, que ya sabemos cuál es, y que venía por una ola de personas que ya habían visto la película. ¿Por qué? Porque tenían acceso a los festivales y bla, bla, bla. Entonces dijeron, oye, pues esto está rarísimo, es un producto súper chafa, no representa absolutamente nada a mi país, bla, 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 bla. Y entonces creo que llega un momento en donde se empecinan
en no solamente cancelar a la película, sino en todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Y entonces le sacan hasta lo que no. Y sí, la película puede ser un producto pedorro, porque lo es, pero de pronto creo que el linchamiento pasa más allá, ¿no? De eso, como si estas personas que detonan ese linchamiento fueran tocados por Dios, ¿no? Y entonces, no, yo estoy diciendo que esta película es mala porque a mí el Espíritu Santo me bañó, ¿no? Sí, Eugenio Derbez. Sí, esa sí, raza, sí. ¿no? Ajá, y Gaby es como... Mesa. Güey, exactamente. Exactamente. No, sí, pero sí. si quieres venir, Gaby, puedes venir. Sí, no, porque de pronto es como, por ejemplo, cancelan a Carla Sofía Gascón y entonces abandonan, perdón, estoy hablando de esto, pero es que era algo que tenía que sacar. Abandona toda la producción y la dirección y la distribución a Carla Sofía y le dicen, ya no te vamos a llevar, güey, ya tú estás fuera. O sea, por todo lo que has dicho y por todo lo que eres, ya tú estás fuera. Pero entonces sí se montan al carrito de que hay que hacer una película con mujeres y una mujer trans, ¿sabes? O sea, como que sí primero la utilizan y entonces la dejan sola. Y luego esta misma persona hace esa observación de que, ay, no, ¿cómo usan a esta persona para hacer una película que se pueda ganar premios? Pero tú fuiste la primera en lincharla, ¿sabes? O sea, a mí me parece como bien contradictorio y bien contraproducente porque también mueves masas y entonces es como... Güey, no te estás cuestionando qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás haciendo, ¿sabes? Es que nuestra naturaleza es así, aunque hagas a diseño, No no hay existe la naturaleza. naturaleza humana. Somos tan contradictorios porque somos tan complejos. Somos complejos. Eso la sí, realidad, o sea, ¿no? a mí me parece más fácil admitir de que, ay, ¿sabes qué? Pues sí dije esto, pero ya no estoy de acuerdo, ¿no? Y pues pasó tiempo y tal, pero en la actualidad, como dijimos, ya no se puede decir eso. O sea, es como ya no tienes derecho a réplica, ya no tienes derecho a insertarte de nuevo en la sociedad. Y entonces me parece súper peligroso, ¿no? Porque de nuevo parece que la única forma y la mejor forma de, en mi caso y lo que yo pensaba es crear desde el anonimato, como, bueno, no del anonimato, sino como figuras como Elena Ferrante, como incluso Sally Rooney, ¿no? Que no tiene redes sociales porque pues ella sabe qué pedo, incluso Donna Tartt, ¿no? Que también son figuras que saben, y me imagino que saben cómo se mueven las redes sociales, entonces para no meterse en problemas, de alguna forma deciden no sumarse, ¿no? Aunque puede que en su vida sean las peores personas del mundo o sean las mejores personas del mundo. De pronto parece que sí es como un camino, ¿no? Crear desde ahí, desde no tener un canal para difundir tu obra. Yo creo que sí hay mucha diferencia entre los escritores que están ahorita vivos y están creando obra y al mismo tiempo están creando una imagen, porque es lo que te exige el mercado contemporáneo, ¿no? Este consumo del capitalismo, etcétera, etcétera. Pero también hay autores que han sido canónicos, paradigmáticos a lo largo de la historia de la historiografía literaria. Y de pronto analizamos su obra con la mirada del siglo XXI y es, ay, qué violento, qué misógino, qué machista, qué horrible, qué cancelémoslo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Irene Vallejo en El infinito en un junco, que ella no está de acuerdo con estas prácticas, porque si de por sí estamos como estamos y no conocemos nuestro pasado, y no hemos leído, porque realmente el discurso literario ha dejado constancia de la realidad que se ha vivido durante muchos años, desde los mitos hasta el siglo XX. Si nosotros decimos a priori, ay, no, ya no vamos a leer este señorcito por misógino, o lo que le hicieron a Dal, ¿no? De que ahí vamos a quitarle todas estas palabras que no son pro en el siglo XXI, ¿no? Porque ya somos muy inclusivos, entonces vamos a cambiarle. Aquí no dice brujas, señoras gordas, dice rollicitas o pasadas. Sí, o sea, el revisionismo es una cuestión porque vamos a darle una maquillada porque los lectores del siglo XXI no merecen esta agresión. Entonces, ¿cómo vamos a saber de la agresión y cómo hemos evolucionado y cómo hemos transformado el mundo para bien? Pongo entre comillas porque no sé qué bien si vamos para bien o para pero mal. Tenemos que conocer el mundo, la tradición. Hay que rescatar autoras, por supuesto que hay que rescatar y sacarlas arqueológicamente de no sé dónde, porque obviamente ha habido voces como Shelley, ¿no? Mary Shelley, ¿cómo se llama? Que tuvo muchísimos privilegios de que conocimos Frankenstein, pero pudo haber no pasado, ¿no? En su circunstancia y etcétera. Entonces, creo que sí es súper importante que revisemos todas estas tradiciones, sí con ojos críticos, pero siendo muy conscientes de quiénes somos y quiénes hemos sido y cómo vamos evolucionando. Ajá, que yo creo que eso requiere una educación. Sí, ese es el totalmente. punto, ¿no? Requiere
no nada más porque a ti no te late este tema, ya está mal, ¿no? Ok, está mal, vamos a ver qué pasaba en su contexto, ¿no? Y entenderlo desde ahí y entonces poder decir como críticamente, mira, pues parece que tiene este valor, pero pues esta cosa ya no se usa, ¿no? Y entonces entiendo que en su momento esto era válido, en nuestro momento ya no lo es, ¿no? Entonces, así como pensarlo de manera crítica constantemente, ¿no? Y el punto es, siempre pienso que si, por más que hablemos de cancelación, si hay una obra que es muy buena, más allá del mercado sobrevive, pero si no, pues que arda. O sea, si Neruda no es bueno ya para nuestra mirada, está cada vez quedándose más, como... rezagado. Ajá, no, se vence, ¿no? Obsoleto. Sí. Claro. Pues tal vez ya no era necesaria tanta la reedición, ¿no? Sin embargo, un Nobel pesa mucho al nivel mercado, ¿no? Entonces... Pero ni pues, lo leen, como tú dices. Ajá, no se lee, nadie ha leído el Canto General, nadie ha leído como, ¿cómo se llama de...? La Tierra, bueno, X. Entonces, ese es el punto, ¿no? Sí me parece que eso es relevante y nada más ya para terminar, quería hablar del ser intachable, o sea... siento que otra vez es una cuestión individual hablar de ser intachables, ¿no? Porque sí, o sea, nadie es intachable, ¿no? Y somos seres complejos y tenemos blancos y negros y estamos en los grises todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, es absurdo esperar que un autor se comporte de forma ética. O sea, sí conozco estos grupos de redes sociales que están exigiendo constantemente a sus autores o a sus artistas favoritos que se posicionen respecto a un tema que es de interés del grupo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que hizo esta persona es malo, posiciónate. Sí. Si no te posicionas, entonces eres cómplice. Sí. Bueno, ese tipo de demandas me parecen incluso absurdas, ¿no? Esta persona es una persona que va a decidir sus propias opiniones, ¿no? Y que el punto es, si no, ya no te leemos, o si no, ya no te escuchamos. Vemos, que el punto es quién le hace caso a estas personas que están enfurecidas. ¿Quiénes son? Es el mercado, ¿no? Son las editoriales, son los conciertos, los lugares donde los venues, donde se hayan conciertos, ¿no? Esto que ahora en la Casa de los Famosos que mencionaste, que le cancelaron el show a Adrián Marcelo y a La Mole en Guadalajara porque ya no querían que estuvieran ahí, ¿no? O sea, es el punto de cómo se van. No es la gente la que dice, ya no lo voy a consumir, ¿no? O sea, hay como quiera gente que consume ese tipo de cosas. ¿Quién es el que dice? Las instituciones, las empresas, las marcas, el Estado incluso, el Estado de decir, ya no te voy a dar becas, ya no te voy a dar apoyos económicos porque lo que estás haciendo está hablando en contra del régimen, ¿no? Por ejemplo, o en contra de un pensamiento como generalizado. Fíjense, esto me lleva a que podríamos discutir en otro contexto, en otro episodio, el lenguaje inclusivo. Si no nos funan. El uso del lenguaje inclusivo, que también tiene muchos matices, y ahorita algo que me ha tocado ver por redes sociales que digo, no es cierto, porque somos así, qué naturaleza tan autodestructiva, irracional tenemos con estas prácticas del gobierno para quitar toda la comida chatarra de las escuelas. Yo digo, qué padre, por favor, por fin, eso va a obligar a que las tienditas... a que las tienditas me traigan oferta saludable para cuando ando moviéndome de un lugar para otro. Chicos, me gasto más de 100 pesos, más de 150 pesos comiendo chatarras sin comer, nada más para aguantar el hambre entre una escuela y la otra donde hay clases, ¿no? Entonces, a mí me parece que compro eso porque es lo único que hay y me parece bien ilógico que nos quejemos porque... Obviamente la censura y la implementación a fortiori de situaciones que son buenas para ti te suenan a una imposición alevosa. Pero si no tienes cómo remediarlo, a mí me parece que el Estado sí tiene que implicar algo para que se cambien las prácticas. Porque además, la cuestión fue de que los productos que tengan más de 2 sellos, 3 sellos, ya no pueden. O sea, yo siento que esto más bien debería obligar a quienes hacen los productos... Que le quiten sellos. Sí, a encontrar formas, pero no se puede. La coca ya no va a saber rica, las papitas ya no van a saber ricas. ¿Para qué tomas coca? Ese es el punto, o sea, ese es el punto. O sea, a ver, ninguna imposición que venga por parte del Estado es funcional para el grueso de la población. Porque de entrada es muchísimo más caro el consumir comida saludable. Es que ese es el problema. El producirla por parte de las tienen empresas. que exigir que sea el mismo precio. Y además hay que cambiar todo el sistema, las líneas de producción, mira, todo el... Gasto más de 120 pesos en comprarme 2 chucherías. Y si voy y compro mi comida, como Dios manda,
no en cierta universidad privada, sino en la pública, cuesta 80 pesos para el mundo común y corriente. Entonces, realmente yo digo, chin, sí debería comprar mi comida, pero no tengo tiempo. Necesito la bolsita con chatarra y mi refresco para no sé qué, porque no tengo tiempo de sentarme. Entonces, el capitalismo, volvemos De nuevo. a eso. Pero qué padre si me ponen, he querido, oiga, tiene frutita en vaso. O sea, algo que puedas comer y que no te signifique esta agresión a tu cuerpo, Asa. Porque el sistema de salud en México se está cayendo por tantas enfermedades crónicas derivadas de la mala alimentación. Sí. Que el punto es, entonces hay que dar acceso a buena Claro, alimentación. y barata. Pero eso no viene del parte te prohíbo para que ahora sí comas saludable. que Es una educación, no te prohíben de nuevo. a ti, le prohíben a Por eso, a las instituciones. Pero yo soy el afectado en esta cuestión porque yo soy el consumidor. Y Por también, eso. y más, también todas las tienditas de la universidad de ahorita van a estar afectadas, pero no los Oxxos, por ejemplo. Hay 2 Oxxos ahorita en la universidad que no van a estar ¿Y por qué afectados no? por eso. Porque no les pueden quitar al Oxxo la posibilidad de vender. Ese es el punto, son No, empresas es que privadas. sí deberían. Tendrían que Deberían. sacarlos de entrada, tendrían que sacarlos de la universidad. No debería Que lo estar en una saquen, universidad sí. pública. Rector. Diles No, conmigo. es que de verdad, De verdad. o sea, Estoy hablando bien rápido. No te preocupes. Ya me valió sí es queso. cierto, es una tiendita. Ajá. Oigan, no, hay Los que hacer afectados algo son porque las entonces tiendas nada más les pequeñas. estamos haciendo un favor a Exactamente. los Ese Oxxos. Bueno. es mi punto, ¿no? Entonces estas imposiciones solamente aplican para la gente que está haciendo un esfuerzo real por mantenerse, por Que- vivir. sí, que saquen y el no Oxxo. a las grandes conglomerados de empresas y a franquicias A y ver, eso, si ¿no? la universidad es una universidad pública y todo se va a implementar en el ámbito público, entonces tienen que sacar Debería a los Oxxos. implementarse. Exactamente. Y a todas Sí. las tienditas privadas Exactamente. que se están haciendo en la Y universidad. que ya nos cambiamos de tema y ya No vamos bien importa. adelantados. Lo discutimos en adiós. otra ocasión. Sí, sí, sí. Todavía quería decir Dilo, una dilo, cosa de dilo. Fernanda Dilo. Melchor. Dilo. Ajá. Lo de los PDFs, Sí. claro, preciosa. Porque, déjalo caer. A ver, mira. Dale hasta 2 horas. Yo quería decir, ¿ves? Yo quería decir de Fernanda Melchor. ¿Por qué? Porque me encanta. Yo la Número amo. 1. La amo. Entonces, ¿qué sucede? Ella pone un tweet en donde dice, dejen de... Regalen las nalgas, pero Regalen no las mis nalgas, libros, porque- dice. Ajá. Ella muy segura de sí misma. Fernanda, pues sí te pasaste ese día. Y siendo que tú mismo... Y lo digo tú misma- abiertamente. Y tú misma lo sabes, ¿no? Porque luego, ya en la entrevista, y le dice... ella comenta, a ver, yo no puse el tweet con una intención de ya no lean en PDF, porque yo misma he leído en PDF, o sea, yo misma he pasado por estas circunstancias en donde no encuentro un libro de cierto autor que quiero leer o no tengo acceso a ese libro y lo busco en PDF, ¿no? Yo lo que estaba diciendo es que de pronto hubo como cierta cadena de ciertas personas con una mala intención. Sí, por- si quieres leer, yo te lo Sí, paso. sí, por leer por leer el libro, ¿no? Y eso es lo que ya no me parece como pues en buena, o sea, como buena onda, ¿no? Que solamente por meterte cizaña, por mal pedo, quieras difundir el libro de un autor, ¿no? Es como Pues fue la respuesta, ¿no? este autor me cae mal, aquí les va su No, PDF. pero esa fue la respuesta. A ver, yo creo que esa es una opción válida para autores que creo que están haciendo cosas inadecuadas. Sí. Son Neil personas Gaiman, horribles. léanlo en PDF. Ajá, piratéenlo. J.K. Rowling, no le léanlo en piratéenlos, PDF, ¿no? Pero sáquenle después, copias. Acá el resultado causó indignación, causó burla y es más, adredosamente, ahí te va el libro de Fernanda Sí, Melchor. sí, ¿no? ajá, Como resultado. eso es lo que le generó. Sin embargo, me parece absurdo lo que estaba diciendo Sí. Fernanda Melchor porque está hablando desde una autora de Penguin Random House. Sí. O sea, Sí, sí. ¿con qué cara vienes a decir que te estás perdiendo dinero porque Sí. están pirateando tu libro? ¿No? ¿Con qué cara? Ven a verme los ojos. Un autor y sí dímelo. está perdiendo dinero. Ale, no, justo esto es lo que da muchísimo más alcance a las compras de libros. No, pero ¿sabes qué? O sea, sí le da mucho alcance, déjame decirte, porque temporada de huracanes se hizo temporada de huracanes por el boca a boca. O sea, Sí. más allá de que tenía Falsa Liebre y Aquí no es Miami, que estaban publicados por la Universidad Autónoma, temporada de huracanes fue publicado por La Beca y por Penguin Random House. Y siento que ya tenía ahí un contrato con Random. Entonces por eso le reeditaron toda la obra y luego Paradise y bla, bla, bla. Bueno, pero sí siento que todos leyeron o llegaron a temporada de huracanes gracias a que se difundió en formato no legal y entonces dijeron, me gusta mucho, lo voy a comprar. O sea, que también es una forma de hacerte tu biblioteca, ¿no? O sea, yo de pronto sí leo ciertas cosas en PDF. No, es una maravilla. Hay una editora que se llama Gabriela Rábago, no me acuerdo cómo se llama, que tiene una editorial pequeña y que ella misma dice, dense.
súrtanse por PDF todos los estudiantes, sobre todo que son Sí. quienes consumen así. Sí. Porque después, como es tan buena lo que publicamos, lo van a conseguir en impreso y para nosotros es publicidad, ¿no? Sí. Leer pirata. Pero no todo el mundo tiene esta idea de la seguridad frente a lo que estás publicando, que te lo van a comprar después. Y obviamente la cultura, yo digo que tendría que ser totalmente libre, así como Sí. la salud, ¿no? Los libros deberían ser gratis Sí. o deberían costarte $2 nada más de recuperación de tal cosa. Pero los insumos en la industria editorial son muy caros y hay mucha gente trabajando en esa cadena. Sí. Entonces nosotros estamos muy felices teniendo libros, 1 millón de libros y chalala, pero hay muchas manos que tienen que ser pagadas. Claro. Yo no estoy diciendo que no leas en PDF, yo sí creo que es mucho comercial y para nosotros, que somos unos ñoños, pero somos el 0.00000 no sé cuánto % del tipo de usuarios que están ahí, ¿no? Quieres algo y lo lees al acceso, al alcance de tu mano, y eso puede perjudicar la salud económica de los autores, que de por sí están muy precarizados por la industria editorial como industria. Que también me parece bien fuerte cómo, o sea, precisamente le dan difusión a obras que saben que van a vender muchísimo, aunque la calidad sea pedorrísima, para poder luego pagar libros de calidad. O sea, para poder producir luego libros de calidad, aunque se vendan menos, pero pues los producen, ¿sabes? Pero, o sea, los que hacen eso son pocos. Sí. O sea, estamos hablando de Penguin Random House, ya no es una empresa editorial, es una empresa de marketing Sí, completamente. totalmente, horrible. sí. Entonces, el punto es, claro que hay manos ahí, cadenas de producción que se tienen que pagar y que se van teniendo que mantener, pero el costo de un libro, el 90% se queda acumulado en una parte, ¿no? Sí. Necesitamos una redistribución de la riqueza y entonces no estamos hablando de que si piratear un libro afecta al autor o a la persona que hizo el maquilado y todo Sí, eso, la maquetación, El maquilado. la maquetación del libro, sino de cómo está esta empresa que se ha vuelto un monopolio a nivel mundial de literatura y que está acaparando la riqueza para Sí. unos cuantos, ¿no? Los que están a mero arriba. Y entonces, a ver, también yo siento que el PDF, o sea, si dices que nada más lo leemos nosotros que somos ñoños, nadie más lee PDFs más que la gente que le gusta leer, ¿no? Y Sí. que no tiene acceso a tal, ¿no? O sea, generalmente la gente a la que le gusta leer, le gusta tener libros, le gusta comprarse libros o ese tipo de cosas. Sin embargo, hay libros que son carísimos y que cada Sí. vez están más caros, que Horribles. están pagando hasta 10 páginas por una Pero hoja. la culpa la tiene Amazon en acaparar el papel. También Amazon y la tienen, todas. Entonces el Hay punto que ¿no? cancelar es el a sistema todo de el mundo. producción lo que está Ujú, haciendo sí. el peso en contra El de, ¿no? Pero, capitalismo. Sí, de nuevo, claro, sí, me encanta que lo repitamos. pero sí, o sea, esta cuestión, por ejemplo, de Fernanda Melchor, es lo mismo que le pasaba a Mónica Ojeda hace poquito, ¿no? Sí. Que la cancelaron, justo, claro. hablando de, porque se plagió la obra de un poeta, quechua, y también hizo lo que le llaman apropiación cultural. Sí. Y la cancelaron y ella estaba hablando como de que no, pero es que la literatura y tal. Pero la verdad es que ella estaba en una posición de autoridad en este caso. Ella estaba en una posición de poder que Sí. es el ser una autora súper publicada. magnífica de ventas. Aparte, o sea, tiene ventas increíbles. Son las dos. Que está aprovechándose de ese poder para tomar cosas que no son de ella y aparte no solo con dolo, sino capitalizándolas. Sí. Ese es el problema, ¿no? Ajá. Pues sí. Y ese es mi problema con Gaiman también. Pero bueno. Pero bueno, ya hablamos un poco de todo. Editoriales, universidades, autores. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Si tienen algún tema, algún comentario que puedan aportar a esta conversación, sientan total libertad de dejarlo en los comentarios y compartir este episodio en sus redes sociales. Pues ya, gracias. Nos vemos. Sigan escuchándonos. Bye. Bye.